Hola, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro estudio de esta noche. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes, esperando que este estudio sea de bendición y que podamos conocer más acerca de nuestro Dios a través de estos estudios que ya se han vuelto una buena costumbre, una buena tradición que nos ha dejado este tiempo de pandemia como iglesia. Vamos a dar ahí unos minutitos para que la gente se conecte a esta transmisión, donde vamos a continuar con nuestro estudio de las grandes doctrinas de la Biblia. Este estudio que empezamos con la finalidad de poder conocer más acerca de en lo que hemos creído, acerca de nuestra fe, para poder así tener más seguridad, ser más celosos de ella y poder defenderla ante las personas. Igual por ahí la petición es que vayan compartiendo este estudio para que más personas se unan a la transmisión y podamos seguir estudiando estas doctrinas el día de hoy. Bueno, vamos a empezar y ya para comenzar o antes de comenzar, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude en este estudio, que nos guíe y que podamos ser de bendición para cada uno de ustedes que están de aquel lado y que seamos usados para su gloria y honra. ¿Ok? Los invito a que inclinen su rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y fiel para con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más unirnos, Señor, con nuestros hermanos a través de este medio, Señor, que tú nos has proporcionado, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Quédate con nosotros y permite que este estudio sea de bendición. Agrádate de él, Señor, y que podamos, Padre, alabarte y solo darte gloria a ti, porque todo esto te lo ofrecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar y quiero que iniciemos leyendo la Biblia. Vamos a empezar en el libro de Éxodo. Quiero que por ahí busquen en su Biblia el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4, y ahí voy a dar lectura de los versículos 1 al 9. Éxodo capítulo 4 de los versículos 1 al 9. Para dar lectura a esto, por ahí sigan la lectura en sus Biblias, ahí en su casa. Este capítulo que es la continuación de la narración del llamamiento de Moisés que Dios hizo a Moisés. Entonces vamos a leer esta porción de la Biblia, Éxodo 4 del 1 al 9. La palabra de Dios dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Eso es en Éxodo
Vamos ahora al primer libro de Reyes, capítulo 17, primero de Reyes 17, y ahí vamos a leer los versículos 21 al 24. 17, donde habla de Elías y la viuda de Sarepta. Y vamos a leer ahí de los versículos 21 al 24. Sigan ahí la lectura en sus casas, ahí en su Biblia. La palabra de Dios dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos ahora al Evangelio de Juan y ahí vamos a leer solamente un versículo. Juan capítulo 2, versículo 11. Juan capítulo 2, versículo 11, que dice... Aquí en este capítulo 2 nos da la narración de las bodas de Caná, donde el Señor Jesús convierte el agua en vino. Y entonces aquí en el versículo 11 dijo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Y por último vamos a la carta a los Hebreos, Hebreos 2. Hebreos 2 del 1 al 4, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, hermanos, esas son las bases bíblicas de nuestro estudio de hoy, que si se dieron cuenta al leer estos versículos, el día de hoy vamos a estar viendo o analizando, estudiando la lección 21, que habla de los milagros. Y hermanos, cuando hablamos de milagros, a veces hoy en día, este término, el término de milagro, la gente, nosotros mismos, hemos caído en utilizar este término con demasiada ligereza. Y a veces llegamos a utilizar la palabra milagro o que ocurrió un milagro cuando un equipo de fútbol, sea el que sea, sabemos a cuál va el pastor, pero ponga el equipo de fútbol que usted quiera, logra darle la vuelta al marcador final y milagrosamente gana el partido, aun cuando a lo mejor las estadísticas o no era el equipo favorito para ganar, pero sucede un milagro y gana. O también muchas veces cuando llega un hermano, sí, bueno, ahorita no, porque no hemos estado yendo a la iglesia, pero antes de esto, de la pandemia, cuando, por ejemplo, un hermano había dejado de ir cierto tiempo al templo y un domingo llegamos al templo y lo vemos y que llega bien temprano desde la escuela dominical, decimos que, ¡ay, qué milagro, hermano! Pues, ¿qué le había pasado? ¿Qué milagro que anda por aquí? Bueno,
Entonces, este término de milagro lo hemos usado una o varias veces con esta ligereza. Pero si reflexionamos realmente, hermanos, en lo que es un milagro y lo entendemos cabalmente a través de esta lección, la próxima vez que queramos utilizar este término para referirnos a situaciones cotidianas o cosas o situaciones que a lo mejor no tienen tanta trascendencia, lo vamos a pensar 2 veces antes de utilizar esta palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra milagro puede ser utilizada de 3 maneras y que son maneras que realmente nos indican o nos dan la base de decir que es un milagro y no tornar situaciones del día al día en un milagro o decir que es un milagro. Entonces, con la ayuda de Dios en esta noche vamos a analizar estas 3 formas en las que se puede utilizar el término milagro que nos da el autor, en este estudio. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es el primer término o la primer manera en la que podemos utilizar la palabra milagro? Bueno, cuando hablamos de acontecimientos ordinarios, pero que causan una fuerte impresión. Y si nos ponemos a pensar, ejemplos de estos acontecimientos ordinarios, pero que causan, si los analizamos bien y analizamos todo lo que conlleva estos acontecimientos ordinarios, vamos a ver que nos causan o deberían de causarnos una fuerte impresión. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de un acontecimiento ordinario? El nacimiento de un bebé. A veces damos por sentado o creemos que es muy fácil el nacimiento de un bebé, desde su concepción hasta que llega a este mundo y sale del vientre de su madre y empieza una nueva vida. Hermanos, si nos ponemos a pensar y si nos detenemos en esto del nacimiento de un bebé, por nuestro diario vivir o por cómo vivimos nuestra vida, podemos decir, pues fulanita está embarazada, pues qué padre, ya va a tener a su niño y todo. Pero no nos ponemos a pensar todo lo que conlleva el nacimiento de un bebé. Y realmente es una cosa asombrosa. Tanto que hoy en día hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que tienen o han tenido problemas para concebir y para poder tener hijos. Y les aseguro que si pensamos, muchas veces o la mayoría de nosotros sabemos de alguien que está pasando o atravesando por este problema de concepción, o ya que tienen sus hijos y platicamos con estas personas, nos relatan o nos pueden decir que tuvieron problemas o que se les dificultó el concebir a sus hijos. Entonces, hermanos, este acontecimiento ordinario, que lo podríamos tornar así, realmente, analizándolo, debe causarnos una fuerte impresión. ¿Por qué? Porque para que se dé un nacimiento de un bebé, hermano, tienen que pasar tantas cosas, desde que si el ovario suelta el óvulo y que lo suelte a tiempo para que luego pueda llegar el espermatozoide y fecundarlo, y ya que está fecundado, que se pueda acomodar bien en el útero de la mujer para que ahí pueda crecer. Y, o sea, es todo un proceso tan asombroso que fue diseñado por nuestro Dios, que realmente esto sí se debe de considerar un milagro, porque es una situación ordinaria que nos causa una fuerte impresión. Otro acontecimiento ordinario que a veces lo damos por sentado o no nos ponemos a analizar es la majestad del cosmos. Todo nuestro universo, los planetas, las estrellas, las constelaciones,
todo esto que fue creado por nuestro Dios, realmente eso es un milagro. O sea, cómo es que Dios acomodó todo para que todos los planetas estén alineados, para que el sol salga cuando tenga que salir, que la luna esté donde tenga que estar. O sea, todo esto que fue diseñado perfectamente por nuestro Dios, a veces por nuestro diario andar y nuestro ajetreo del trabajo, la escuela, la familia, todas nuestras ocupaciones del día a día, nos hacen que nos olvidemos que realmente eso que vemos, las estrellas, el sol, la luna, las nubes, la lluvia, todo lo que pasa alrededor de nuestro mundo es un milagro. Es algo que fue milagrosamente creado por nuestro Dios. Entonces, hermanos, estos ejemplos, y en este sentido que lo estamos comentando, el término milagro o a lo que nos referimos con milagro se refiere a precisamente estas cosas ordinarias que apuntan a una causa extraordinaria que las creó o que las crea. Y esta causa extraordinaria, hermanos, pues únicamente es el poder de nuestro Dios. Por eso decimos que esto realmente es un milagro. ¿Por qué? Porque esta fuerza extraordinaria o esta causa extraordinaria que causa estas cosas ordinarias vienen y provienen del poder de nuestro Dios. Entonces, esa es la primera manera en la que podemos utilizar la palabra milagro. La segunda manera en que utilizamos el término milagro es un tanto similar a la primera, pero la diferencia es que el resultado de este milagro o de este acontecimiento realmente es una manera milagrosa. Y cómo es que Dios acomodó todo para que estos acontecimientos se dieran dentro de esta creación. Entonces, con frecuencia, hermanos, en la Escritura leemos cómo Dios obra a través de medios secundarios por ejemplo, el ejemplo que nos da nuestro autor es la estrella de Belén. Posiblemente tenemos la estrella de Belén tuvo una causa científica y natural. Y la extraordinaria alineación de un grupo de estrellas que fue guiando a estos magos para que pudieran llegar y ser testigos del nacimiento de Cristo, no fue casualidad, no fue obra fue algo planeado por Dios de una manera milagrosa. Se pudiera cumplir las profecías que anunciaron o que profetizaron el nacimiento de nuestro Salvador. La estrella, hermanos, hablando de la estrella de Belén, es entonces un milagro de tiempo y lugar. Y este milagro, este ejemplo de milagro que nos da aquí el autor, honra a Dios, ¿sí? Y la manera en que Dios teje el tapiz de la historia, y por eso debemos reconocer que el acontecimiento de la estrella de Belén fue una manera milagrosa en la que Dios actuó para que todo se alineara y todo se cumpliera conforme a su palabra. Entonces, esa es la segunda manera en la que podemos llamar a un milagro, cuando Dios utiliza las cosas en una manera perfecta de tiempo y de lugar para poder tejer el tapiz de la historia de la humanidad y de su palabra. En tercer lugar, otra manera en la que podemos usar el término de milagro es que los milagros se refieren a actos de Dios contrarios a la naturaleza. Y
Este ejemplo es cuando Dios, narrado en la Biblia, hizo o realizó cosas que iban contrarios a lo que es la naturaleza. Por ejemplo, en Juan 2, que se narra lo de las bodas de Caná y que es el primer, si no me equivoco, es el primer milagro que realizó nuestro Señor y que a causa de eso, ahí fue cuando inició esta serie de milagros que hizo en esta tierra. Ese es un milagro que va contrario a la naturaleza, cuando Jesús convierte el agua en vino. También otro ejemplo de estos milagros, de cuando Dios obra de maneras que hacen que cosas vayan en contra de la naturaleza para mostrar su poder. También vemos cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces Dios estaba actuando por encima de sus leyes naturales. No hay explicación natural posible para estos acontecimientos. Y este tipo de acontecimientos, este tipo de milagros que se narran en la Biblia, sirven para convalidar a Cristo como el Hijo Divino de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una de las formas en las que Dios validó el que Él fuera el Hijo de Dios fue a través de los diversos milagros que hizo hoy en la tierra, que hizo en ese entonces cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra. También hoy en día, a veces, hermanos, podemos experimentar este tipo de milagros, y creo que algunas veces nosotros hemos platicado o lo hemos experimentado de viva voz o en carne viva, que a veces Dios obra en nuestra vida de maneras que van contrarias a la naturaleza, y muchas veces lo vemos en cuestiones de salud. A veces, por ejemplo, hemos sabido de personas que pues los doctores no se explican cómo es que sanó, si tenía alguna enfermedad o algo muy grave, y que todos los pronósticos eran el que esa persona pues falleciera, que ya no estuviera más con nosotros, y de repente de un día a otro se mejora y sigue mejorando hasta que puede ser dado de alta si es que está en el hospital y puede regresar con sus familiares. Bueno, ese tipo de milagro es esta tercera manera que habla el autor. Hoy en día todavía podemos ver cómo es que Dios va en contra de la naturaleza para mostrar su poder. Y esto, lo que les acabo de decir, es un ejemplo de estos. Bueno, entonces la Biblia, hermanos, utiliza varias palabras para encerrar el concepto de la palabra o el contenido de la palabra milagro. En la Biblia, cuando lo buscamos o cuando leemos en la Biblia, ¿cómo es que podemos identificar que la Biblia está hablando de un milagro? Bueno, en el sentido más restricto, identificamos los milagros con la palabra bíblica señales. A los milagros se les llama señales en la Biblia porque, como cualquier señal, apuntan hacia algo que es distinto a ellas. Entonces, en este caso, Dios utilizó los milagros con sus agentes como prueba o confirmación de la revelación divina. Es decir, apuntan al poder y a la grandeza de nuestro Dios. Él utilizó estas señales para dar testimonio de que Él es Dios grande y poderoso, como lo leímos en Moisés. Moisés estaba muy inseguro, Dios le dio el mandato de que fuera y que se presentara al pueblo de Israel y que les dijera que Dios había hablado con él y que Él iba a hacer que los iba a sacar del pueblo o del pueblo de Egipto, que los iba a liberar de la esclavitud. Y Moisés dice, pero es que ¿cómo me van a creer que yo me pare enfrente del pueblo de Israel y diga, pues es que Dios me envió?
Entonces, en este sentido, aquí es lo que dice, las señales Dios las utilizaba y las utilizó y las utiliza para dar testimonio de su gran poder. Entonces, Dios ha utilizado las señales, los milagros, para no solo enviar a profetas en su nombre, pero también Dios, a través de los milagros, a través de las señales, autenticó a su Hijo por medio de estas señales que Él hizo, que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, estas son las tres maneras en las que podemos llamar, o a las tres formas en las que nos podemos referir a milagros, y no caer en esa ligereza de que si gana un equipo de fútbol es una cosa milagrosa. Si vemos, estas tres maneras van más allá de ganar un partido de fútbol o que un hermano llegue a la iglesia después de mucho tiempo que no haya estado en la iglesia. Y hermanos, en la actualidad, hoy en día, hay tres puntos distintos de vista de entender los milagros. En el mundo, en nuestra actualidad, nos vamos a encontrar con tres puntos de vista frente a los milagros. El primero es obviamente el escéptico. Hay gente que va a reaccionar y va a negar la posibilidad de que los milagros hayan ocurrido alguna vez o que puedan seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor el reconocer que fue un milagro o reconocer estos milagros es reconocer que hay un Dios. Y entonces debemos recordar que hay personas, hay gente en el mundo que no quiere reconocer a nuestro Dios, a ese Dios fuerte y poderoso que tenemos. El segundo punto de vista con el que podemos o que la gente puede reaccionar ante los milagros es que considera que los milagros ocurrieron en los tiempos bíblicos y que todavía ocurren hoy en día. Hay personas que sí reconocen los milagros y que reconocen los milagros que están narrados en la Biblia, pero también hay gente que cree que hoy en día también ocurren milagros, no nada más en tiempos bíblicos. Y si vemos, como les comentaba hace ratito, las cuestiones de salud, luego muchas veces en las cuestiones médicas, en las cuestiones de salud que enfrentamos, a veces vemos o podemos ver reflejada la mano de Dios a través de estos milagros. Bueno, y el tercer y último punto de vista que podemos hallar o que las personas pueden tomar frente a un milagro es que el tercer punto de vista considera que hubo milagros verdaderos en la Biblia, pero que una vez que Dios terminó de establecer su revelación en la Escritura, dejó de realizar milagros. Según este último punto de vista, Dios todavía obra en el mundo de manera sobrenatural, pero no le otorga el poder de realizar milagros a los seres humanos. Si recordamos, ahorita en la lección comentábamos cómo es que Dios a través de sus profetas obró milagros, le otorgó, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Moisés, esa facultad de obrar milagros ante el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se convenciera que Moisés era enviado por Dios. Bueno, este tercer punto de vista lo que dice es que sí, efectivamente Dios realizó milagros en tiempos bíblicos, y según este punto de vista, Dios todavía obra a través obra en este mundo de maneras milagrosas, pero no le otorga el poder a las personas hoy en día de realizar milagros en este
perdón, como que por ahí me desconectó un poco. No va a darle a los hombres hoy en día esta facultad de obrar milagros como se la dio en su tiempo a Moisés y a los diferentes profetas y al mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos resumir de esta lección? Bueno, número 1, que la Biblia nos habla de señales, prodigios y maravillas. A lo largo de toda la Escritura podemos ver las formas milagrosas en las que Dios ha actuado. Que, número 2, la Biblia registra distintos tipos de milagros. Y punto número 3, que todos los milagros son acontecimientos sobrenaturales, pero no todos los acontecimientos sobrenaturales son milagros. Yo creo que este tema de los milagros podría llegar a ser un poco controversial por los diferentes puntos de vista que la gente puede llegar a tener, pero yo creo que nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, fuerte, que sí ha actuado. Debemos creer y confiar de que sí Él ha actuado a través de maneras milagrosas y que lo hizo en tiempos bíblicos, como lo llama en nuestro estudio, pero que hoy en día también podemos ver la mano de nuestro Dios obrando de manera milagrosa, no solo en nuestras vidas, más bien en nuestras vidas y en cada una de las cosas que hacemos. Nosotros debemos confiar en nuestro Dios y dejar que Él obre en nuestras vidas, y a veces lo hará de manera milagrosa, a veces no sabemos ni cómo lo va a hacer el Señor, pero Dios hace su obra en nuestras vidas. Entonces creo yo que eso es lo importante y con lo que nos tenemos que quedar de esta lección. Bueno, hermanos, espero que haya sido claro el tema, que sea de bendición para su vida. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues por los diferentes grupos que tenemos de WhatsApp lo podemos externar directamente con nuestro pastor, con una servidora, para seguir hablando de este tema que es los milagros. Bueno, hermanos, vamos a terminar este estudio de esta noche con los motivos de oración que tenemos como iglesia, los diferentes motivos de oración. De salud, de trabajo, situaciones difíciles por las que está pasando algunos hermanos que conocemos, orar por las familias de nuestra iglesia, que Dios les bendiga, por nuestros niños que están pasando por momentos difíciles en cuestión de que pues estamos adaptándonos a esta nueva forma de tomar clases, tanto mamás, papás, maestros. Entonces, que Dios sea con cada uno de nosotros y que podamos confiar en nuestro Dios, de que Él nos ha de ayudar y sacar adelante en esta prueba que estamos atravesando. Entonces, les invito que ahí en su casa cierren sus ojos, inclinen su rostro y que podamos elevar a nuestro Dios estas oraciones para que Él las escuche y que las conteste conforme a su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, por un estudio más que nos permitiste llevar a cabo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender más de ti a través de estos estudios, Señor, y de la manera, Padre, tan asombrosa, milagrosa que tú actúas en nuestras vidas, que no solo, Padre, actuaste en el pasado, Señor, sino lo has de hacer en el presente y en el futuro, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres todopoderoso y que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre, te queremos pedir por los diferentes motivos de salud que tenemos como iglesia, Señor. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de estos niños, jóvenes que están atravesando, Padre, por pruebas, Señor, fuertes en su salud. Te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, que tú pongas a su alcance los medicamentos, los tratamientos, los doctores, Padre, que ellos necesiten para salir adelante de su enfermedad.
y que tú, Padre, seas su médico de cabecera, Señor. Soba su cuerpo, pero sobre todo, Padre, soba su alma, da confort a su alma, Señor, y darles la seguridad, Padre, de que tú estás al cuidado de ellos, Señor, y no pueden estar en mejores manos que las tuyas, Señor. Te pedimos, Padre, que actúes en sus vidas, Señor, y que si es tu voluntad, tú les recobres su salud, Señor, para que ellos puedan seguir adelante con su vida. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que están atravesando por dificultades de trabajo, Señor. Sabemos que hay hermanos de nuestra iglesia que están pasando por desempleo, Señor, y que están, Padre, atravesando momentos de dificultad, Señor, para tener el sustento para sus familias, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, y que tú seas con ellos, Padre, y que permitas que ellos puedan obtener el trabajo que necesitan, Señor, para traer el sustento a su hogar, Señor. Sé tú su proveedor, Señor, y suple, Señor, cada una de las necesidades que estas familias tengan, Señor, y darles la confianza, Señor, que tú nunca fallas, Señor, y que tú siempre eres puntual, Señor, para proveer nuestras necesidades, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que tienen empleo, Señor, pero que deben, Padre, estar acudiendo a sus lugares de trabajo en medio de esta pandemia, Señor, en medio de esta pandemia que es de alto riesgo, Señor, y que los contagios están a la orden del día, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los protejas, que tú les bendigas y que permitas, Padre, que ellos puedan tener las precauciones necesarias, Señor, para evitar los contagios, Señor, de este virus que ronda nuestro mundo, Señor. Y si fuera, Padre, que ellos se contagiaran en este trayecto, Señor, de su trabajo a su hogar, Señor, dales la seguridad, Señor, de que tú tienes el control de todas las situaciones que pasan en nuestra vida, Señor, y que lo haces, Padre, y que todo lo que viene a nuestra vida tiene algún propósito, Señor, para nuestro bien. Te pedimos, Padre, también por nuestra familia, Señor, nuestras familias, Señor, por nuestra familia de la Iglesia San Pablo, Señor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, por las familias que conformamos esta iglesia. Y te pedimos, Padre, que seas con cada uno de ellos, Señor. Nos acordamos de nuestros hermanos, Padre, para que tú, Señor, cualquier dificultad, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, tú les suplas, Señor, y que ellos puedan estar confiados de que tú estás al pendiente de ellos y que estás, Padre, pronto a resolver nuestras situaciones, nuestras dificultades, conforme a tu voluntad, Señor. Permite, Padre, que todos nos alineemos a tu voluntad perfecta, Padre, y que podamos, Padre, salir adelante de esta crisis, Señor, que no solo atraviesa nuestro estado, nuestro país, sino que es una situación que está atravesando todo el mundo, Señor. Haznos que nos volvamos a ti, Señor, y que podamos verte, Señor, a través de esta dificultad, a través de esta prueba, Señor, que has traído a nuestro mundo, y que podamos, Padre, anclar nuestra fe en ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, por estos momentos que nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú permitas que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor, y que nos fortalezca y que podamos ser mejores hijos tuyos. Quédate con nosotros, Padre, porque te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias una vez más por este estudio. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. El día de mañana los esperamos. El día de mañana vamos a estar viendo la lección 22, que habla acerca de la voluntad de Dios, algo sumamente importante. Y si no mal recuerdo, este tema va a estar a cargo de nuestra hermana Fanny. Entonces, unámonos con ella el día de mañana para estudiar esta lección y así seguir avanzando y creciendo en sabiduría y en conocimiento de nuestro Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, un gran beso y nos vemos la próxima. Adiós.